¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bueno. Buenos días todavía. Se entiende. Una descripción de en qué está CAME en estas horas, un poco manejando, entiendo, el día a día de toda esta crisis que estamos atravesando, y qué información nos puede dar para las distintas pymes de la zona de acuerdo a los diálogos o las perspectivas que la entidad va encontrando, ¿no? Sí, la verdad que estamos preocupados y ocupados, las dos cosas, con esta situación que se generó por este virus, que obviamente respetamos y apoyamos la decisión de preservar la salud y la vida humana por encima de todo, pero obviamente que esto tiene un efecto muy fuerte en las pymes, porque la mayoría no tenemos ingresos y al contrario Census tenemos una cantidad de egresos importantes, que obviamente lo más importante son los salarios, ¿no? Y después, bueno, están los cheques que van entrando y demás, ¿no? Es decir, que no se lo voy a explicar a las pymes que me escuchan, pues ya sabemos lo que vivimos, la angustia que pasamos todos estos días que estamos pasando, por, bueno, todo lo que tenemos que afrontar y prácticamente los nulos ingresos que tenemos. Por eso estamos realmente ansiosos por este plan de asistencia que el gobierno anunció, pero que falta reglamentar, que es para la asistencia del salario mínimo vital y móvil para hasta 25 trabajadores, para poder ayudar a pagar parte de los sueldos, y después también los créditos bancarios, que se habla mucho, pero son muy pocos los que han podido acceder a esos créditos, porque para acceder a los créditos había que estar precalificado, y son pocas las pymes que estaban precalificadas, así que hasta ahora es poco las herramientas con que contamos, y además agrego, hay un virtual quiebre de la cadena de pagos, porque la mayoría de los cheques que fueron entrando, hay un altísimo número de cheques que no han podido ser cubiertos, con lo cual van cheques sin fondos, y eso a su vez repercute en la cadena de pago. Y es decir, es una tormenta casi perfecta. En cuanto al acceso al crédito con tasas del 24%, más la ayuda financiera para parte de los salarios, todavía no salimos de los anuncios, en la práctica no tenemos nada. En la práctica todavía la asistencia todavía no está instrumentada y los créditos están instrumentados, pero hasta ahora los bancos lo van regulando a los que tienen la carpeta calificada. Y después la otra posibilidad que habría, que también es interesante, pero claro, que es a través del BICE, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, pero hay que tener una sociedad de garantía recíproca, una SGR, que avale el crédito, que para eso hay que presentar una carpeta. El que no lo tenía presentado hoy no puede hacerlo, con lo cual nuevamente es otra vía con pocos escapes, digamos, además, ¿no? El plazo del pago de los salarios se vence. Y los salarios se vencen, la mayoría de las pymes están priorizando eso, pero también la mayoría están pagando parcializado porque no tienen todo el dinero junto. Entonces es una situación complicada. La flexibilización, que ya de antemano se conoce, va a realizarse a partir del lunes 13 próximo, en este caso. Digamos, una salida muy cuidada de la cuarentena. ¿Les auguria, digamos, esperanzas en cuanto al regreso de la actividad comercial o tienen sus dudas? Sí, tenemos esperanzas, pero atentos, porque cuando uno abre una actividad y hay actividades que son transversales, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, se está hablando que el sector metalmecánico, metalúrgico podría abrir, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, se rompe un auto, una camioneta, un camión? Bueno, la casa de repuesto está cerrada. ¿Dónde se consigue el repuesto? Porque el comercio que vende eso está cerrado. Digo eso como podría decir cualquier otro ejemplo, que son cientos, por ahí miles de situaciones que se pueden presentar. Entonces es complicado, porque a veces hay actividades que quedan abiertas, pero después en la práctica no pueden funcionar porque faltan otros servicios o insumos conexos. Lo que le pasó a la industria de la alimentación, que le estuvo pasando, faltaban, por ejemplo, bandejas o recipientes de plástico o metálicos para envasar los productos que ellos fabrican. Entonces tenían un cuello de botella ahí.
Entonces, bueno, es una ingeniería muy complicada, pero en principio es interesante la idea de ir abriéndolo gradualmente como para que la actividad vaya retomando. Se nota claramente algunos claros importantes en ciertas góndolas de supermercado. ¿Esto se lo podemos atribuir a la falta de logística, a la entrega de distintos productos? ¿O hay en algún que otro rubro algún tipo de desabastecimiento? En principio es una combinación de factores. Por un lado, mucha gente que se sobreestoquea de ciertos elementos, típicamente el alcohol y ciertos elementos de limpieza, con lo cual empiezan a faltar, porque evidentemente la logística y la producción no están preparados para abastecer un pico exorbitante de demanda. Entonces eso genera en algunos casos desabastecimiento, pero normalmente son desabastecimientos temporales. Ahora bien, alimentos no deberían faltar, porque Argentina como productor de alimentos deberíamos tener alimentos. Lo que sí está pasando es que muchos pequeños supermercados, comercios, en algunos casos yo ya hemos visto que se empiezan a cerrar porque les empieza a costar más mantenerlo abierto que lo que venden, porque venden muy poco en función de que la gente en muchos casos se sobreestoqueó, y entonces, y además tienen dificultad en algún caso para recibir mercadería, entonces a muchos de esos pequeños empiezan a cerrar y concentran en algunos de los hipermercados. Pero contestando la pregunta, yo creo que es una combinación de factores lo que está pasando. Para ir cerrando, y desde ya le agradezco la gentileza, Cascales, como siempre. Por favor. Más allá de la expectativa y de la buena onda, la esperanza y sobre las promesas, sí. ¿Manejan alguna visión? ¿Tienen alguna perspectiva de algún tipo en cuanto a número, porcentajes, de presentaciones en convocatoria o cierre de persianas o despidos? Todavía no tenemos los números, pero salvo que el gobierno implemente alguna medida de salvataje urgente y amplio, cuando me refiero a amplio quiere decir casi sin exclusiones, por lo menos en el universo PYME, vislumbramos que puede haber un escenario de cierres y de concursos y quiebras importante, porque la situación es simple. Cuando uno solo tiene egresos y no tiene prácticamente ingresos, que además, recordemos, venimos de varios años de caída de la actividad, así que el colchón que podía haber ya desapareció, es muy factible un escenario de ese tipo. Nosotros creemos y esperamos, y así lo vamos a pedir, de que el gobierno ponga alguna red de contención para evitar que eso suceda, porque el problema es que si eso sucede, el correlato inmediato es la pérdida de empleo, y si no hay empleo no hay consumo, y si no hay consumo se cae todo, ¿no? Usted habla de tiempos y lo califica como urgente. ¿Ese urgente qué lapso de tiempo significa, o en todo caso cuánto tiempo le quedan a las pymes? Bueno, las pymes, en estudios que se hicieron acá en el país a través de FECOBA, que es la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que está adherida a CAME, la Ciudad de Buenos Aires calcula 20 días. Imagínese que el interior del país es menos, entonces, para entrar en cesación de pagos. Ese es un estudio que se hizo acá en 1900 comercios de la Ciudad de Buenos Aires. La industria probablemente sea peor que el comercio en la situación financiera. En el mundo se calculan 30 días, así que bueno, podemos hacer la cuenta, ¿no? Esto empezó el 19, estamos al 7 y ya estamos prácticamente en los 20 días. Bien, brevemente, ¿los canales de diálogo con el gobierno siguen abiertos? ¿Hay diálogos permanentes o están un tanto...? Nosotros estamos permanentemente enviando pedidos y alternativas de solución. Hemos enviado al presidente del Banco Central, al ministro de Economía, a la FIP y al ministro de Producción. Algunos temas fueron saliendo, pero todavía son parciales en función de la magnitud de los problemas que estamos teniendo. Muy bien, Cascales, muy amable. Muchas gracias, como siempre. Que tenga una buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego.